Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ya me lo contarás porque ahora vamos a analizar a Whitney Houston. Whitney Houston es la voz, ¿no la conoces? Pues no tienes perdón de Dios, tienes que escucharla. Hizo películas muy conocidas como El guardaespaldas o La mujer del predicador, con su correspondiente disco saliendo a la venta. Su canción más conocida, I Always Love You. ¿Lo he dicho bien? Y es muy curioso lo que pasa con esa canción, y es que casi todas las mujeres, incluso muchos hombres, la cantan en audiciones donde se juegan el entrar en un programa de televisión o en algún musical. Y es que tienes que tener muchísimo dominio vocal para cantar esta canción correctamente. Si la cantas y no estás a la altura, tienes muchísimas papeletas de que te salga mal y no te cojan. I will only be in your way. Es preferible una canción más sencilla con la que te puedas defender mucho mejor e incluso improvisar a tu manera y puedas sorprender a los jueces. Eso sí, si la cantas correctamente te van a coger seguro, porque es una canción muy complicada que incluso, como vamos a ver más adelante, se le dificulta a la propia Whitney Houston. Pero bueno, vamos al grano. ¿Quién es Whitney Houston? Whitney Elizabeth Houston, conocida como Whitney Houston, fue una cantante estadounidense de rhythm and blues, soul, blues y gospel, aunque también destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo. Y es que no sé qué pasa, que cuando triunfas en el mundo de la canción, enseguida ya va de la mano a ser actriz o actor o ser modelo, escultor, contorsionista. Y es que estuvo activa durante muchos años, desde el año 1977 hasta el año 2012, cuando murió a los 48 años. Eso sí, después de ver un declive personal y vocal bastante evidente que vamos a analizar en este mismo vídeo en unos minutos. Y ahora sí vamos a ver las características propias que tiene la voz de Whitney Houston. Lo primero que podemos sacar a relucir de la voz de Whitney Houston es su amplia tesitura, llegando desde un Si-2 en grave hasta un Do-6 en los agudos, e incluso llegando más agudo. Otra cosa que podemos resaltar es su enorme cuerpo, y no me refiero a que esté gorda. Cuerpo en la voz. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo viene determinado por la anchura que tiene tu faringe y la distancia que hay entre tu paladar blando y la laringe. Esta cualidad a veces los cantantes la tienen de forma natural, es decir, su tracto vocal, su faringe, es grande, por lo que su voz va a tener mucho cuerpo. Va a ser como muy profunda. Pero a pesar de que tú puedas tener una faringe más pequeña, puedes hacer tu faringe más grande de forma intencional y así ganar cuerpo en la voz. ¿Qué pasa? Que normalmente no se suele hacer muy bien esto, porque cuando abres mucho espacio y empujas mucho aire, se tiende a perder cierre en las cuerdas vocales y es cuando es peligroso. Pero a pesar de esto, Whitney Houston podría conseguir tener un cuerpo vocal muy grande. Es una voz muy profunda. Si la oyes aquí cantando con Mariah Carey, te das cuenta que Mariah Carey, a pesar de que tiene una voz maravillosa, espectacular, te puedes dar cuenta de que el sonido de Whitney Houston es bastante más amplio, más grande. Otro punto importante, su gran dinámica. ¿Y a qué me refiero con dinámica? Me refiero a su capacidad de volumen. Cantar muy suavecito
of you. Every step of the way. O cantar tan fuerte que puede derribar un muro de hormigón. Agilidad. ¿Cuántas notas rápidas podría hacer? Pues la verdad que tenía muchísima agilidad. Una de las cosas que más quiere imitar la gente es la agilidad, los riffs, los runs, los melismas que hacía esta mujer, a veces endiablados y muy complicados, y parecía que solo ella podía hacerlos. Otra cosa muy importante, su afinación. De normal tenía una afinación perfecta, exquisita, muy buena, y además en canciones que son muy complicadas de mantener la afinación, como por ejemplo I Always Love You, en donde mantener esas notas sostenidas, afinadas perfectamente, controlando bien el aire, controlando bien el cierre de las cuerdas, no tensionando el cuello, la lengua, la mandíbula, es bastante complicado. Efectos vocales. No era una cantante con demasiados efectos a resaltar, a no ser que hablemos de esa especie de gruñido que hacía, que le daba a su interpretación mucha fuerza y que se suele usar mucho en el mundo del gospel. Esta especie de gruñido, más conocido como growl, se consigue haciendo vibrar la epiglotis contra los corniculados. Y si hablamos de este efecto, tenemos que hablar del rey de este efecto. Este. ¿Lo conoces? I see friends shaking hands, say, how do you do? Otro detalle muy curioso es que tiene un vibrato que no es muy marcado, pero sí que es bastante rápido. Esto es como cuando pones algo a cocer. Ponlo a fuego medio alto o a fuego medio bajo. Pues esto sería un vibrato medio alto. Y ahora vamos a hablar de la constricción. La constricción es el monstruo que destroza las voces de los cantantes. ¿Y qué es la constricción? La laringe tiene una capacidad exquisita de cerrarse, de constreñirse. Sirve para que cuando tú comas no te atragantes. ¿No te ha pasado alguna vez que estabas comiendo y de repente dices, ¡ay, se me ha ido por el otro lado? Porque estamos... Disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. No se preocupen, ya está solucionado. Ese otro lado es tu laringe. El esófago está por detrás. Cuando tú comes, más concretamente cuando tú tragas, tu laringe se eleva y se desplaza hacia adelante. Si lo quieres comprobar, solamente tienes que ponerte tus dedos aquí, donde los hombres tenemos la nuez, y tragar. Y verás cómo tu laringe se eleva y se aparta para que la comida caiga por detrás. A veces lo hacemos tan rápido que no le da tiempo a la laringe a constreñirse, a cerrarse. Te cuela algo y empiezas a toser. Porque estamos...
Pues bien, nosotros como cantantes tenemos que cerrar las cuerdas vocales, pero no podemos estrechar nuestra laringe. Una laringe estrecha y constreñida afecta a muchas cosas, como por ejemplo a tensiones en la mandíbula, en la lengua, en el cuello, tensiones en el abdomen. Todas estas tensiones destruyen, primero, el cierre cordal, porque se hace muy pesado y muy duro. Hace que nuestro flujo de aire sea súper empujado y súper fuerte. Y el soporte, lo que es el control diafragmático, se destruye por completo porque estamos únicamente enfocados en empujar y sacar esa voz que parece que pesa 40 toneladas. ¿Sabes que el 90 y muchos % de las personas cuando cantan, incluso cuando hablan, no saben cerrar sus cuerdas vocales? Para cerrar las cuerdas vocales tenemos 3 grupos musculares de los que estamos hartos de hablar en este canal, que son estos de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no sabemos usar esa musculatura. Son músculos mucho más delicados, mucho más pequeños, y trabajar con ellos a veces cuesta un poco y no sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, tenemos otra forma mucho más fácil de aproximar las cuerdas y ganar ese cierre que nos falta. ¿Y cómo lo hacemos? Constriñendo. Si tus cuerdas se cierran hasta aquí y ya no sabes cerrarlas más, pues es más fácil acudir a esta otra musculatura que cierra la laringe y aproxima las cuerdas, y así puedes cantar. Pero es un músculo que sí aproxima las cuerdas, pero te destroza por dentro. Tu voz se hace pesada, no puedes mantener el aire correctamente, se te escapa constantemente. Porque verás, no es lo mismo cerrar las cuerdas así, con los músculos debidos, que cerrar las cuerdas así, con los músculos indebidos. Cuando cierras las cuerdas bien, el aire funciona, el soporte funciona, el flujo es correcto, las notas manan de tu voz sin problemas y tu voz se convierte en un instrumento musical. Sin embargo, de esta otra forma, el aire se te escapa. Las cuerdas se convierten en un coche que consumen muchísimo combustible. Y vas a ver en este ejemplo cómo muchas veces se queda sin aire Whitney Houston y tiene que cortar las frases. Hay una cosa súper curiosa, y es que muchas veces vemos presentaciones de Whitney Houston en las que parece improvisar demasiado, como que no canta la canción como en el disco. Corta un trozo, vuelve a iniciar, hace aquí un adorno, la música como que le tiene que esperar, improvisa demasiado. Y a mí sobre improvisar me da mucha rabia. No me gusta que un cantante haga eso. ¿Pero por qué hace esto? Unas veces lo hace por gusto, pero otras veces lo hace porque cuando tiene el cierre con constricción, sobreimprovisa. ¿Por qué? Porque no es capaz de mantener las notas continuas. ¿Y esto por qué? Porque al tener el cierre apretado, consume muchísimo aire, se ahoga. Y no solo eso, sino que también su voz pesa demasiado. Hay muchísimos profesores de canto que están demasiado enfocados en sacar una columna de aire que pueda sostener tu voz. ¿Y eso está mal? No, por supuesto que no está mal. Pero sí que hay que saber redirigir ese aire al sitio correcto. Que las vocales no se te abran demasiado. ¿Qué quiere decir esto de las vocales que no se abran demasiado? Cuando tú cantas una nota, sostenida o no, con una determinada vocal y tus cuerdas se abren, decimos que la vocal está abierta. Y eso lleva a problemas bastante graves que mientras tú tengas fuerza suficiente para seguir sosteniendo la columna de aire que la voz la va consumiendo y devorando súper rápido, pues vas a poder cantar. Pero en el momento que te fallen las fuerzas, no vas a poder sostener ni el cierre cordal ni el flujo de aire, porque son dos fuerzas que chocan muy fuerte y sostener eso es inviable. De hecho, cuando estás cantando de esta forma, la voz pesa demasiado y el cuerpo tiende a buscar un alivio, a que esas fuerzas disminuyan un poco. Y es cuando aparecen gallos, o hay muchas personas o muchos cantantes que abren las cuerdas vocales para aliviar esa enorme presión. Es lo que dije en el vídeo anterior sobre Sia y sus gallitos, que muchos llaman cracking. Por ejemplo, en el flamenco se usa mucho esto. ¡Ay! ¡Ay!
cómo hacer así, ¿ves? Eso sí que se podría considerar un gallo controlado, pero es que hay veces que en Sia, que es que se escucha un gallo tan sumamente desatado, en el momento en el que aparece un gallazo, esta desconexión, porque yo lo llamo así, se puede hacer intencionadamente, por supuesto que se puede hacer, pero en el momento en el que hay tantísimo aire y provocando un gallo tan sumamente desgarrador, me cuesta creer que sea un efecto de desconexión, y más teniendo en cuenta lo que empuja aire Sia. Yo creo que si Sia no provocase esa desconexión en sus cuerdas vocales, al final le saldría un gallazo descontrolado. Ahora bien, ¿cuántos de esos gallos son controlados y cuántos le salen sin querer? Pues nunca lo sabremos. Share my life, take me for I am. ¿Te has fijado en el comienzo de esta canción como al principio canta suave y de vez en cuando le va aumentando el cierre de las cuerdas vocales sin hacer fuerza? Buscando siempre el... A ver si le detectas ese sonido en su voz. Le mete... y no hace fuerza. I am. Sin embargo, en otros ataques usa más fuerza de la debida y no hace falta darle fuerza. Solo necesitas cerrar las cuerdas vocales. Share my life, take me for I am. Una vez que encuentra en la canción el cierre correcto sin forzar, ya no empuja, sino que sigue cantando mucho mejor impostado. I said, take my love, I'll never ask for too much. A veces lo complicado es cantar suave porque pierdes cantidad de cierre y luego recuperarlo cuesta un poquito más. Si estás cantando así, se te va el aire más, ¿no? Entonces un cantante está mucho más cómodo cuando está... Continúa con el estribillo y sigue en su posición impostada. Y se queda ahí, que es como si estuviese masticando. Y ahora en esas notas agudas vamos a ver cómo hace la primera nota bien, después la abre un poquito la vocal, es decir, pierde un poquito de cierre para que suene amplia y grande, pero no te dejes engañar, que la voz sea amplia y grande no implica que tú tengas que ceder en tu cierre cordal, tiene que estar bien cerradito. ¿Qué pasa? Que cuando hace la nota más aguda, ahí en ese momento su vocal se abre completamente y se ve obligada a empujar. A ver si lo notas. There's nowhere to hide. Don't make me close one of my door. Y ahora a partir de esta I todo va mucho mejor, porque la I lo que hace es cerrar tus cuerdas vocales. Claro, siempre y cuando la hagas bien, pero dentro de la confusión la I siempre te encamina al lugar correcto. De hecho, es una de las vocales que más usamos los profesores para que la voz vaya a su sitio, para que las cuerdas se cierren. Away from me. I have nothing if I don't hurt. Aquí durante toda esta frase tiene su voz colocada en ese punto, es decir, tiene las cuerdas cerradas y puede seguir cantando sin ningún tipo de problema. Y de hecho cuando va al agudo lo hace de manera perfecta e impecable, sin la vocal abierta. Nowhere to hide, but your love I remember forever. Don't make me close one of my door. I don't wanna hurt anymore. Steal my love. ¿Has visto cómo dice anymore? No dice anymore, dice anymore, anymore. Como ves, a Whitney Houston le costaba un poquito encontrar ese punto de impostación
y lo iba pillando conforme calentaba, ¿no? Eso les pasa a muchos cantantes. Lo que hay que tener claro es dónde, memorizar dónde colocar la voz, dónde va, dónde la sientes. Y es un poco como nasal. No llega a ser nasal porque la lengua está separada del paladar blando y del duro y no es nasal. Y de hecho en este vídeo que te voy a enseñar ahora vas a ver cómo antes de empezar sube las escaleras y hace una especie de M para ir... seguramente venía de calentar del camerino y va buscando ese punto para quedarse ahí y cantar ahí, mandar la voz ahí, mandar el aire ahí. Ahora te voy a poner otra vez esa misma M que ha hecho para encontrar el cierre cordal y quiero que te fijes en una cosa, en el ataque. Ella no hace apretando, ella hace y así lo tienes que hacer tú también. Y ahora fíjate cómo busca de nuevo el cierre. ¿Qué le pasó a la voz de Whitney Houston con el tiempo? Pues según tuvo muy mala vida, hizo cosas que no debía hacer, tomó muchas vitaminas, ¿tú me entiendes? Vitaminas que no son buenas para la salud y eso le debilitó. No solamente no era capaz de mantener el cierre de las cuerdas vocales sin ayuda de la constricción, sin estrechar la laringe, sino que tampoco tenía la fuerza suficiente como para empujar el aire, aunque sea. Hemos podido ver cómo Whitney Houston estaba siempre en busca del cierre de las cuerdas para colocar su voz ahí y ya poder cantar. Y había momentos en los que lo perdía e intentaba volver al cauce correcto. Y cuando no tenía ese cierre correcto, que dudaba de la posición correcta, lo que hacía era empujar aire, compensaba empujando. Por eso se aseguraba de que aunque hubiese constricción, su voz funcionaba. Sin embargo, ya cuando estaba en las últimas, su cuerpo no tenía fuerza ni siquiera para empujar el aire. Fíjate en este fragmento que canta cómo se le va el aire todo el tiempo, está como sobrealentada. ¿Y eso por qué es? Porque no consigue cerrar sus cuerdas correctamente. En ningún modo, ni en suave ni en fuerte. But I know I'll think of you every step of. A ver si encuentras aquí el sonido que tenía antes cuando estaba más joven, que era esa M, esa resonancia de M que hemos hablado. Aquí es always, always, apretando, always. No tiene buen cierre. Se ve a lo largo de toda esta actuación cómo intenta buscar el cierre por alguna parte. Es como cuando tú buscas algo dentro de un cajón, ¿no? Sabes que lo tenías ahí pero no lo encuentras, empiezas a revolver y no está. Pues lo mismo le pasa a ella. Y hace y también hace lo lleva a la nariz y no es en ninguno de esos sitios. E intenta buscarlo pero no lo encuentra. Por eso tiene tantísimos problemas. Esto es para que te quede claro lo importante que es mantener las cuerdas juntas sin constricción. Por lo que he podido ver en vídeos de ella a lo largo de su historia, pues ha tenido rachas en las que su voz era impecable. Tenía un buen flujo de aire, un buen soporte y un cierre cordal envidiable. Hacía cosas extraordinarias, ¿vale? Has anybody here seen my old friend March? He's
pero había otros momentos en los que la voz estaba un poco más opaca, un poco más empujada, como que no encontraba el punto de impostación que ella normalmente usaba. Seguramente que te ha pasado a ti, que ha habido días en los que cantas súper bien y otros días que te pesa la voz más, y es por eso, porque no encuentras la forma de cerrar correctamente las cuerdas sin constricción. De hecho, hay una entrevista en la que su propia voz hablada se ve bastante desgastada por esto, porque cuando tienes constricción y no tienes un buen cierre, compensas empujando el aire. These allergies and things are happening too. A lot of my friend singers are having problems. Y cuando tienes un montón de conciertos que cumplir, pues tienes que sacar la voz de donde no la tiene. La voz necesita un flujo de aire grande, una laringe ancha y unas cuerdas muy bien cerradas. También un buen soporte, porque si no tienes un buen soporte, el aire siempre hace que tu laringe se cierre. Cuando tienes un buen cierre te da la sensación de apnea, es decir, da una sensación como que no se escapa el aire para nada. No tienes que empujarlo. Sin embargo, cuando tienes constricción tienes, al contrario, que empujarlo con todas tus fuerzas. Por todos estos motivos, he visto cómo la voz de Whitney Houston iba así. Momentos muy buenos, momentos un poquito bajos, momentos medianos, momentos... Esto le suele pasar a muchos cantantes, porque cuando estás metido en medio de una gira y de conciertos, pues la técnica un poco se queda en segundo plano. Pero este vaivén de su voz se fue agravando muchísimo más con el paso del tiempo por sus malos hábitos. A mí me ha costado cantar canciones fuertes estando malo y me ha costado la vida, porque cantar correctamente necesita energía. La verdad que es una lástima cómo acabó, porque yo cuando vi este vídeo que os he enseñado ahora cantando su canción, pues me quedé con la boca abierta. Me dio mucha lástima ver a una persona que ha sido tanto y de repente verla tan mal, pues duele. ¿Por qué creo que a veces le costaba impostar su voz? A veces el abrir tanto la faringe, el hacer una voz tan profunda, le dificulta un poquito más encontrar el punto de impostación. Puedes imaginártelo como si fuese el aire un arquero con una flecha y el punto de impostación una diana. Cuanto más estrechito es, más fácil encuentras el punto de impostación. Sin embargo, cuanto más grande pones la faringe, es como si ese arquero se separase de la diana. Entonces, apuntar, dar en la diana es un poquitín más difícil, pero no es imposible. Ella estaba acostumbrada a hacer ese espacio y a disparar el aire desde esa distancia. Había veces que atinaba bien en la diana, otras veces se iba un poquito más a la izquierda o a la derecha, pero siempre le daba. Yo pongo como ejemplo muchas veces a Patti LaBelle. Ella no tenía tanto cuerpo en la voz, por lo tanto disparaba el aire desde una distancia mucho más pequeña y siempre atinaba. Y eso le hizo que su voz fuese súper longeva. No nos olvidemos también de la mala vida que tuvo y de los excesos que cometió en cuanto a alcohol o en cuanto a tomar vitaminas que no debía tomar. Una lástima, una voz que pasará a los anales de la historia como una gran diva de la canción y que dudo que se vuelva a repetir otra igual que ella. Y si quieres conocer su estado de ánimo y cómo se sentía ella en sus últimos momentos, solamente tienes que escuchar la canción I Look to You. Escúchala con subtítulos en español y verás cómo te conmueve, porque la ves con la voz que ya no era lo que fue, y eso junto a la letra de la canción y a la canción en sí misma te emociona. Te aconsejo que la escuches. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte de Are y hasta otra.